Es Luciano Espín. Esta es mi presentación 2 para la clase de Historia Andina y les voy a hablar sobre la formación del Estado-Nación en América Latina. De entrada vamos a hablar sobre el texto de Anderson, el cual considero que es uno de los más interesantes, pues nos muestra tres ideas para poder entender mejor la formación del concepto de nación. Empezando de que es un concepto descontextualizado y desactualizado. El segundo es un concepto sociocultural, por ende todos los seres humanos tienen que poseer una nacionalidad. Y tercero, que es un concepto que hace alusión a cierto poder político, pero el cual no está suficientemente justificado por el pensamiento occidental. Esto quiere decir que no ha habido pensadores de la nación que justifiquen el nacionalismo como una corriente política. Es por eso que el autor prefiere hacer del nacionalismo una categoría más relacionada con la religión o el parentesco. Igualmente es muy importante ver que la comunidad política que genera la nación es imaginada, limitada y también es soberana. Anderson es interesante porque también nos da como que una visión de la formación de las naciones en América Latina desde una perspectiva más antropológica y mucho más social, en la que se cuestiona por qué una idea o una imaginación ha llevado a tantas masacres y a tantas muertes. Estos procesos se dan, como todos sabemos, a inicios del siglo XIX, puntualmente en la década de 1820, en la cual habían bastantes conflictos entre las entidades que formaban esta comunidad y sobre todo los protagonistas fueron los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en tierras americanas. Para él es muy importante ver que hubo dos factores claves que influenciaron a los criollos dentro del proceso de independencia, que fueron sus viajes, por un lado, y por otro lado su acceso y difusión de la imprenta y los primeros periódicos. Los viajes generaban que funcionarios de los centros autónomos de poder se puedan posicionar en el terreno y conocer mucho mejor la organización política, así como también ascender en el espiral social. Además de esto, los viajes construían muchos más significados con los cuales se podía respaldar la idea de nación. Y por otro lado, la imprenta generaba una comunidad de lectores, los cuales estaban interesados por las nuevas ideas que proponía el liberalismo. El siguiente texto, que nos muestra igual ideas muy fundamentales para poder entender todas estas dinámicas, es el texto de Herrera, en el cual se nos habla que sí existen estructuras protoestatales que lideran la independencia, como son los centros autónomos de poder de ciertas provincias, que no necesariamente estaban conectadas con España, y las cuales obviamente eran lideradas por criollos, los cuales sí tenían como que una identificación muy particular, ya que no eran nacidos en España por cuestiones muy de casualidad, pero sin embargo estaban dispuestos a acceder al poder político. Lo importante de aquí es que cuando se dan los procesos de independencia es necesario que la oligarquía se haga cargo de los procesos de fiscalización. Esto es decir, que cobren los impuestos, que puedan acceder al mercado de una manera más independiente y sobre todo que empiecen a manejar y establecer cuestiones políticas en sus nuevos territorios. Por último, en el texto de Chus también se habla un poco sobre el liberalismo y el antiguo régimen que se presentan dentro de un conflicto. Esto quiere decir que el liberalismo propone cuestiones muy importantes como son la creación de congresos y asambleas, la división de poderes, que haya una constitución y sobre todo que haya soberanía y libertad. El conflicto aquí es que hay repúblicas que buscan ser federales, esto quiere decir que haya provincias y que el poder no esté como que centralizado, y por otro lado también existen estados que se dan de manera centralizada. El problema aquí es eso, como que lograr establecer un modelo adecuado para gobernar y en las cuales obviamente no hubo el tiempo suficiente para establecer un gobierno sólido. Es por eso que a partir de la época de la independencia, los nuevos estados y naciones tienen que enfrentar nuevos retos.
Eso sería todo, muchísimas gracias y esta es mi bibliografía.